Buen día, mi nombre es Frida, soy estudiante de la carrera de fisioterapia en la Universidad Estatal de Sonora. En esta ocasión hablaremos un poquito sobre el ADN y el ARN. Principalmente vamos a hablar sobre lo que es un gen, y a un gen se le conoce como la cadena de ADN. Es una estructura que se constituye como la unidad fundamental a cargo del traspaso de rasgos hereditarios. El gen es una unidad que conserva los datos genéticos y que se encarga de transmitir la herencia a los descendientes. Ahora bien, el ácido desoxirribonucleico, mejor conocido por sus siglas ADN, es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y en el funcionamiento de todos los organismos vivos, y también se puede encontrar en algunos virus. Al igual, pues es responsable de la transmisión hereditaria. Es como un disco duro con información acerca de qué proteínas debe sintetizar el cuerpo y cuándo debe hacerlo. Su complejo nombre permite recordarnos su estructura interna, que es un grupo fosfato, una desoxirribosa y una base nitrogenada. Estos tres componentes se unen entre sí para formar una unidad más pequeña del ADN, los nucleótidos. Sabemos que un solo nucleótido mide aproximadamente 3,4 Armstrong, que es como decir que mide cerca de una millonésima parte de un metro. Pero en realidad, el ADN de la célula humana desenrollado puede medir hasta 2 metros, por lo que se tienen que unir cientos de miles de nucleótidos para formar las hebras de ADN. Los nucleótidos se unen entre ellos mediante un enlace llamado fosfoliéster, es decir, dos grupos fosfatos que se unen a la desoxirribosa. Así, uno tras otro van formando una larga cadena, quedando en un extremo un fosfato libre y en el otro lado una desoxirribosa libre. Pero el ADN no tiene una, sino dos cadenas enrolladas a modo de doble hélice que se mantienen unidas por fuerzas llamadas puentes de hidrógeno y que aparecen entre las bases nitrogenadas debido a las cargas parciales producidas por la diferente electronegatividad entre el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno. Es más, dependiendo de la estructura de la base nitrogenada, tendremos 4 tipos de nucleótidos apareados de 2 en 2. Esto significa que hay bases que no pueden estar juntas porque no encajan adecuadamente. Por ello, la adenina se empareja con la timina por 2 puentes de hidrógeno y la citosina con la guanina con 3 puentes de hidrógeno. Ahora hablaremos un poquito sobre el ARN, que en sus siglas es ácido ribonucleico. Es un ácido nucleico que se encarga de trasladar la información genética del ADN con el fin de sintetizar las proteínas según las funciones y características indicadas. El ARN está presente en el citoplasma de las células eucariotas y procariotas, y asimismo el ARN está compuesto por una cadena simple que en ocasiones puede duplicarse. Está formado por nucleótidos unidos que forman cadenas. Cada nucleótido está constituido por un azúcar ribososa, un grupo fosfato y 4 bases nitrogenadas: adenina, guanina, uracilo y citosina. El ARN transporta la información genética del ADN para la síntesis de las proteínas necesarias, es decir, el ARN copia la información de cada gen del ADN y luego pasa al citoplasma, donde se une al ribosoma para dirigir la síntesis proteica. El ARN comienza a ser estudiado en el año 1868 por Friedrich Miescher. Asimismo, fue la primera persona en investigar el ADN y promover el estudio de los ácidos nucleicos. Existen diferentes tipos de ARN. Se puede distinguir la interacción de diversos tipos de ARN en la expresión génica
entre los cuales tenemos ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosómico. En el ARN mensajero, conocido como ARN codificante, posee el código genético que determina el esquema de los aminoácidos para formar una proteína. En el ADN de transferencia se encarga de llevar los aminoácidos a los ribosomas con el fin de incorporarlos al proceso de síntesis proteico. Asimismo, se encarga de codificar la información que posee el ARN mensajero a una secuencia de proteínas. Y por último, el ARN ribosómico. Forma parte de los ribosomas y actúa de forma enzimática. El mismo se encarga de crear los enlaces peptídicos entre los aminoácidos del polipéptido en el proceso de síntesis de proteínas. También cabe mencionar el ribosima, que es un tipo de ARN con función catalizadora capaz de llevar a cabo su autoduplicación cuando hay ausencia de proteínas. Esta característica es de gran importancia ya que tiene que ver con la hipótesis de que el ARN fue una de las primeras formas de vida previo al ADN y que posibilitó que se formara la primera célula, puesto que contiene información genética almacenada y puede autoduplicarse. Entre el ADN y el ARN existen diferencias en su estructura y en su función. El ARN agrupa sus nucleótidos en un hélice simple, mientras que el ADN los agrupa en un doble hélice. Los nucleótidos que constituyen al ARN están formados por ribosa, un grupo fosfato y 4 bases nitrogenadas que son adenina, guanina, citosina y uracilo. Los nucleótidos que forman el ADN, en cambio, están formados por desoxirribosa, un grupo fosfato con 4 bases nitrogenadas que son adenina, guanina, citosina y timina, y se encuentran siempre en el núcleo. En referencia a sus funciones, el ADN selecciona, almacena y guarda el código genético. A su vez, el ARN transmite el código genético almacenado por el ADN, es decir, cumple función como mensajero. El cromosoma está compuesto por 2 cromátidas hermanas, un brazo corto, un brazo largo, 2 cinetocoros y el centrómero. Existen 23 tipos de cromosomas, pero principalmente se dividen en 4, que son los metacéntricos, submetacéntricos, los acocéntricos y los telocéntricos. El metacéntrico tiene brazos iguales y el centrómero se encuentra en el medio. El submetacéntrico tiene un brazo corto, un brazo largo y el centrómero un poco por arriba de la parte media. El acocéntrico tiene un brazo muy corto, un brazo largo, tiene satélites y el centrómero muy cerca de un extremo. Y por último, el telocéntrico, que el centrómero está en uno de los extremos y estos no se encuentran en los humanos. Estos están divididos en 7 grupos. En el grupo A, en el grupo B, en el grupo C, en el D, E, F y G, dependiendo de las características que tengan. En el grupo A hay 3 que son los más grandes. El 1 es metacéntrico, el 2 es subcéntrico y el 3 también es metacéntrico.
En el grupo 3 hay dos tipos que son parecidos en tamaño y son submetacéntricos. En el grupo C es donde más cromosomas se parecen, que son submetacéntricos y tienen un tamaño mediano. En el grupo D son acrocéntricos y tienen un tamaño mediano, pero estos también tienen satélites. En el grupo E, el 16 es metacéntrico y los otros dos son submetacéntricos y estos son cortos. En el grupo F son metacéntricos y pequeños. Y por último está el grupo G, que son acrocéntricos y más pequeños. Y con esto damos por terminado el video.